Pues primero que nada les ofrezco una disculpa, tuve una confusión en la agenda. Estaba seguro que era a las 5:30, de milagro pude llegar a pesar del tráfico. Bueno, el tema es un tema bastante sobado, que es el de las reformas estructurales. Y creo que vale la pena hacer un poco de historia, porque llevamos ya bastantes años con las reformas estructurales. Las primeras, ustedes se han de acordar, fue cuando un poco más de 1,000 empresas, alrededor de 1,300, fueron privatizadas durante el gobierno de Carlos Salinas. En esa época también se privatizaron los bancos, se llevó a cabo una reforma agraria que ha sido fundamental para que pueda, por ejemplo, el sector turismo tener el desarrollo que ha tenido. También ha tenido, obviamente, importancia para la agricultura y algunos desarrollos urbanos. Otras reformas tienen que ver con una desreglamentación no tan profunda como hace falta todavía, sobre todo a nivel de los municipios, pero de una enorme trascendencia. Por ejemplo, en la pesca, algunas especies estaban vetadas a cooperativas, eso dejó de ser así. Teníamos un monopolio de transporte, quizás algunos se acuerden, veo muchas caras jóvenes, posiblemente hay bastantes de ustedes que no están enterados, pero había un monopolio perfectamente armado en el transporte de carga y había otro, dependía el sector transportista de un mismo líder, en el sector de autobuses. Cuando se rompe el monopolio se crean dos grupos, uno de autobuses y otro de carga, pero ya sin la estructura monopólica. ¿Por qué era perfecto el monopolio? Porque no había manera de negociar la tarifa con los transportistas. Tenía uno que llegar a la central de carga y ponerse en la fila. Entonces, cuando llegaba uno al final, ya con el camión que estaba esperando, con el que le tocara a uno, se llevaba a cabo el despacho de la mercancía. Y no solo eso, sino que los camiones del destino no podían regresar con carga, tenían que regresar vacíos. Y los camiones de empresas especializadas como Bimbo y otros tampoco podían llevar carga distinta. Imagínense el desperdicio de capacidad, además de los precios involucrados. Otra desreglamentación tuvo que ver con no solo la forma como se llevaron a cabo las privatizaciones, sino también con la manera en que se permitió la incursión del sector privado en electricidad. El sector privado simplemente no podía invertir en electricidad. Parece mentira, pero hoy que estamos viendo la reforma energética no nos damos cuenta que ya cuando empezó la reforma energética, alrededor del 40% de la generación de energía en nuestro país la estaba llevando a cabo el sector privado. Y eso fue como resultado simplemente de un cambio en una reglamentación de aquella época. También había otros monopolios, había monopolios legales o administrativos que dependían de facultades de la Secretaría de Comercio. No podía haber, por ejemplo, más que una fábrica de cerillos, etcétera, etcétera. La privatización permitió cambios en la tecnología, cambios en la forma de hacer las cosas y una modernización importante. Les doy un ejemplo de los quizás centenares que pudiera darles. En las truchas se invirtieron alrededor de 25,000 millones de dólares entre infraestructura y las distintas fábricas. Cuando quisimos vender las siderúrgicas, los compradores nos decían, es que esto es de locos, las distintas plantas que ustedes invirtieron, que colocaron, no se comunican entre sí. O sea, tienen tecnologías tan distintas que no podemos integrar la producción entre ellas. Y obviamente pues, se tuvieron que vender a un precio tremendamente castigado. Eso más la apertura comercial que se inicia con la liberalización que llevó a cabo Miguel de la Madrid. Todos recordamos el Tratado de Libre Comercio, pero antes del Tratado de Libre Comercio, y no fue el GATT la verdad no tuvo nada que ver con eso,
no fue el acuerdo de aranceles de aquella época o la Organización Mundial de Comercio que es hoy, sino una apertura unilateral que llevó a cabo Miguel de la Madrid y que de la noche a la mañana empezó a cambiar radicalmente la capacidad exportadora del país. Las exportaciones, a la hora que los aranceles se redujeron o desaparecieron y se eliminaron restricciones cuantitativas a importar, empezaron a dispararse. Y obviamente pues está el Tratado de Libre Comercio. Otra reforma estructural importante también muy relacionada con la apertura comercial fue la privatización de los ferrocarriles con Ernesto Zedillo, más la reforma a las AFORES, que tan importante ha resultado para el sector financiero de nuestro país. Entonces tenemos un conjunto de reformas de fondo importantísimas que han permitido que la economía, si quieren ustedes, no con el dinamismo que sería deseable, pero que dentro de un contexto internacional de, digamos, América Latina y algunos otros países emergentes, no lo ha hecho tan mal. Finalmente llegamos a esta época, que es la época de las reformas estructurales que lleva a cabo el presidente Peña. Hubo una más que se me estaba pasando, pero que no fue propiamente, no se entiende como una reforma estructural, que fue una reforma al despacho aduanero, que también fue durante el gobierno de Salinas. Para darles una idea de la importancia de la modernización, de la digitalización, de la afinación de procesos en las aduanas, que hoy están consideradas de las más modernas del mundo, hoy se están importando 24 veces más importaciones no petroleras. Hay que considerarlas por separado porque las petroleras a fin de cuentas son a partir de tubería o de barcos o de camiones tanque y no entrañan las dificultades del despacho del resto de las mercancías. Estamos 24 veces arriba de las importaciones que teníamos en 1980, cuando la economía estaba prácticamente cerrada. Y antes de la apertura o al principio de la apertura ya estaban congestionadas las aduanas. Simplemente sería imposible llevar a cabo la tarea que hoy llevan a cabo las aduanas de nuestro país y los puertos, las aduanas portuarias. Y se me estaba olvidando nada más, perdón, las APIs, las administraciones portuarias integrales. El puerto de Veracruz estaba dominado por los alijadores y lo mismo pasaba con otros puertos. Una reforma adicional, también de tipo laboral, importantísima, fue lograr que se disolviera el sindicato de los alijadores. Se disolvió, es un caso inédito que un sindicato simplemente desapareció. No quiero entrar en los detalles, fueron detalles muy difíciles y delicados, pero se logró. Y eso abrió el espacio para que se pudieran llevar a cabo estas reformas que ahora permiten que haya inversión privada en los puertos y no se diga en los aeropuertos que también fueron privatizados. De paso, los almacenes de las aduanas. Los almacenes estaban administrados por la propia Secretaría de Hacienda. Y si ustedes querían encontrar una mercancía en el almacén, pues si la encontraban era casi milagroso porque o era un desorden encontrarlas, no había una organización logística ordenada de dónde encontrarlas, de dónde estaba depositada la mercancía o se la habían robado. Los almacenes se privatizaron y hoy son un modelo de organización y de limpieza y funcionan muy bien. Entonces, allí tenemos cambios que son, yo diría, esenciales para una economía moderna, pero faltaban muchos otros, yo no sé si son de segunda, tercera o cuarta generación, pero son los que se han emprendido durante este gobierno. Entonces voy a empezar con algunos y quiero terminar con la parte de las empresas pequeñas y medianas. Dentro del gobierno de Ernesto Zedillo y a lo largo del gobierno de Vicente Fox, uno de los cambios en nuestra economía tuvo que ver con la forma como empezó a funcionar el mercado de cambios. El mercado de cambios tradicionalmente en México había funcionado pues desde los 30 a partir de alguna decisión sobre el tipo de cambio. El tipo de cambio determinado
por el Banco Central, tiene dos problemas que se caracterizan por su desempeño en los extremos del tipo de cambio. El tipo de cambio puede ser de compra, puede ser de venta. Cuando el tipo de cambio se pega al tipo de cambio de compra, es porque está saliendo de mercancías del país, está saliendo divisas. Y en ese momento, lo que puede suceder y lo que frecuentemente ocurre es que si esa salida de divisas se debe a alguna causa fundamental de desequilibrio en la balanza de pagos, la salida se acelera, porque los inversionistas en los mercados financieros, en un mercado de tipo de cambio fijo, tradicionalmente mantienen posiciones muy cortas de plazo para poder salir a la carrera. La alternativa es que el tipo de cambio está en su techo, que quiere decir que está entrando divisas al país, y entonces la economía está acumulando reservas, pero la está acumulando en papel de corto plazo, por la misma razón que acabo de mencionar. Entonces se dan dos fenómenos, o una acumulación que a veces es exagerada de reservas y que presiona al Banco Central, porque el Banco Central se ve obligado, para no provocar un impacto monetario inflacionario en la economía, a colocar papel, que es lo que hace siempre el Banco Central cuando aumenta sus reservas internacionales, que compense, que se dice en la terminología técnica, esterilice la entrada de divisas, y entonces se está con la entrada de divisas quitándole ahorro a la economía para que la entrada de divisas no provoque un aumento en los precios. Por contra, cuando el tipo de cambio está en el piso y lo que se tiene es una salida de divisas, pues entonces en el momento en que la gente está preocupada, todos y cada uno de los actores en el mercado piensan que van a ser los últimos en salir y se origina una carrera. El que corre más rápido es el que se puede llevar las divisas disponibles, y eso provoca una crisis porque es un fenómeno que se autoacelera. Bueno, pues el cambio que se dio a lo largo del gobierno de Ernesto Zedillo y de Vicente Fox es que pasamos, si quieren ustedes por default, porque no nos quedaba de otra, a un mercado de tipo de cambio flotante. Un tipo de cambio flotante es un tipo de cambio en el que las reservas no importan. El hecho de que la gente quiera comprar divisas aprecia el tipo de cambio. El hecho de que la gente las quiera comprar, pues si no hay una oferta por el lado de exportadores o de otros oferentes, pues deprecia el tipo de cambio. Y el Banco Central no tiene que vender ni comprar, ni está expuesto a esos riesgos que entraña un tipo de cambio fijo. Eso, junto con la aparición de un mercado, gracias a las Afores, de papel de mediano y largo plazo, porque como saben ya tenemos papel que llega hasta los 30 años de plazo y que ha permitido ir alargando el promedio de vencimiento de la deuda del sector público y del sector privado, más los papeles que inventó Agustín Carstens. Un día llegó a mi oficina y me dijo, oye, ¿qué te parece que emitamos, es decir, que legislemos la posibilidad de que se emitan certificados bursátiles? Le dije, oye, me parece una idea espléndida. Los certificados bursátiles han servido, junto con este desarrollo de colocaciones a plazo, tener una curva de tasas y un mercado en el que los precios de los papeles están flotando, el tipo de cambio está flotando, y eso nos da una especie de dos válvulas de seguridad. Porque, ¿qué ocurre cuando la gente, por ejemplo, tiene nerviosismo, como hemos tenido en ocasiones, quizás en este momento, y sienten que la moneda puede estar en peligro y se quieren llevar su dinero? Bueno, pues menos tienen que vender papel, y al vender papel impactan hacia arriba las tasas de interés, impactan hacia abajo el precio de los bonos, y al comprar las divisas deprecian el tipo de cambio. Entonces, el que tiene su papel y lo tiene ahora no a 28 días, como sucedía con mucho papel antes de que entrara el gobierno de Ernesto Zedillo, pues sufre una pérdida en el valor del principal de su inversión y sufre una segunda pérdida en el valor de la divisa en el momento que la adquiere.
y hay entonces dos golpes que ayudan a estabilizar, es un fuelle importante para la estabilidad de la economía. Y no solo eso, el tipo de cambio flotante tiene otra virtud enorme, y es que cuando teníamos un tipo de cambio fijo era un tipo de referencia. ¿Por qué? Porque el gobierno estaba comprometido a sostenerlo. Entonces los precios, salvo algunas excepciones, generalmente tomaban el tipo de cambio como un ancla. Y si el tipo se depreciaba, los precios se movían al unísono. Normalmente, incluso en temporadas altamente inflacionarias o incluso casi hiperinflacionarias, como tuvimos durante unos años durante el gobierno de Miguel de la Madrid, a veces los precios eran anticipando lo que la gente pensaba que iba a suceder con el tipo de cambio, porque veían ya un ritmo de depreciación muy fuerte. Entonces, ¿qué pasa con el tipo de cambio flotante? Que la gente no sabe dónde va a estar el tipo de cambio. La gente no sabe, y lo hemos visto frecuentemente con la experiencia que hemos tenido, que a veces se deprecia 5, 6, 7% y luego regresa. Y luego incluso se aprecia más allá del nivel que estaba antes de que se depreciara. Entonces, hay una enorme incertidumbre, y esa incertidumbre en este caso es muy buena, porque la gente no sabe si fijar su precio al nuevo tipo de cambio en caso de que sea depreciado, porque si el tipo de cambio se aprecia, se queda colgada con precios demasiado altos y ya no puede vender la mercancía. Eso hace que los actores económicos sean muy cautos y tengan mucho cuidado, ser muy prudentes en la determinación de sus precios. Por eso hemos visto que en una economía como la actual, en la que el tipo de cambio se nos ha despegado bastante, no hemos tenido una inflación elevada. No es la única razón, hay que darle algún crédito al gordo Carstens. Hizo bien su papel, movió las tasas de interés cuando las tenía que mover, el Banco de México tuvo un desempeño bastante bueno, pero sin duda que le ayudó la forma como está organizado el mercado de cambios, junto con el mercado de dinero o el mercado de papel. Esa es otra reforma estructural, no tiene ese nombre, pero es otra institución muy importante que ha ayudado considerablemente al desempeño de la economía. Y lo estamos viendo en la expectativa de tasas. Vean ustedes lo que son las tasas a 10 años, pues son tasas que reflejan expectativas de inflación. Comparen la tasa nominal a 10 años con la UDI, una UDI a 10 años, y lo que les dice es que la expectativa de inflación, si toman la diferencia, pues es más o menos de un 3-4% anual. Eso es notable, es admirable, y habla mucho de las perspectivas de mediano y largo plazo que tiene la población. Bueno, pues ese era el agua que me iba a tomar. Ya con esto paso algunas de las láminas que traigo presentadas. Conste que me mojé el pantalón con el agua. Aquí está justamente el fenómeno que les mencionaba, cómo se comparan el traspaso a la inflación con el comportamiento del tipo de cambio. Vean ustedes cómo era antes, una correlación casi perfecta, y ahora cada uno va por su lado. Otro tema son las reformas estructurales. Las necesitábamos, pues sí, a pesar de lo que ha venido sucediendo, eran indispensables, y si no las instrumentamos, porque ya las llevamos a cabo, pues la economía va a seguir cojeando con una tasa de crecimiento demasiado baja. Aquí ven ustedes cómo ha evolucionado la tecnología, la productividad junto con la tecnología, y en México, si ven la línea roja, pues la productividad por trabajador ha sido bastante estable. Ha tenido algunas subidas, algunas bajadas, pero es casi la misma de la que se observaba en el año 2000. Del otro lado ven ustedes los cálculos que hace la OECD del impacto que consideran ellos van a tener las reformas. Le dan una importancia muy fuerte a la energética, a la laboral, a la judicial, a la de Hacienda, que pues tuvo muy poca, igual que la de telecomunicaciones. Yo creo que aquí subestiman el impacto de la de telecomunicaciones,
pero ese es el cálculo que hace la OCDE. Y no viene aquí ningún estudio, no sé si por la dificultad para poderlo hacer, pero la educativa que tiene tan gran trascendencia. La energética ya está teniendo impactos muy importantes. Las inversiones comprometidas y algunas de las que ya se están realizando son muy fuertes. Yo se los puedo acreditar personalmente. La empresa en la que trabajo es subsidiaria de ACS, que es una empresa epecista mundial muy grande. Y en México pues tenemos 2.000 trabajadores directos, 6.000 indirectos y contratos en energía de muy distintos tipos, energía eólica, energía térmica, plantas termoeléctricas, conducción, tanto de electricidad como de gas, en fin. Estamos involucrados en todos esos sectores y estamos invirtiendo con muchas otras empresas en todos esos campos. Ya el despliegue que está teniendo nuestro país en inversiones en energía, tanto petrolera como eléctrica, son impresionantes y lo que se va a ir desgranando en los próximos años también lo es. La capacidad instalada no ha sido muy grande, pero sí ha habido una transformación muy grande, muy importante debido a la forma como ha ido reconvirtiendo CFE su producción para pasarla de combustóleo a gas a través de ciclos combinados. Y se ha reducido 42%, que abarata considerablemente el costo de producción de la CFE y además tiene un importante efecto también sobre la contaminación. Y hacia adelante hay proyectos muy importantes también de ciclo combinado, de eólica y de conversiones a energía más limpia, de energía solar durante los próximos años. Algunos ya están en proceso de instrumentación. Más la ventaja estratégica que representa para México el tener el precio del gas de la región Norteamérica, que es una fracción del precio del gas en el resto del mundo. Estados Unidos, Canadá y México tienen esa situación excepcional que les permite en sus procesos industriales, no solo como combustible, sino también como insumo, contar con un gas muy barato. Las telecomunicaciones todavía tienen mucho que dar, pero ya han dado bastante. Los precios han tenido un desplome. La penetración de las telecomunicaciones en los hogares ha sido considerable. Fíjense que andamos ya alrededor de un 76% de teléfonos celulares en poder de la población. Es todavía baja esa penetración, suena por sí sola impresionante, pero si lo comparamos con un país, por ejemplo, como El Salvador, de un ingreso per cápita muy inferior al nuestro, pero con un sector de telecomunicaciones realmente competido, no como el nuestro, pues tiene una penetración de más del 130%. Y lo mismo pasa en otros países sudamericanos y en Europa. Entonces queda mucho terreno por andar allí y más terreno por andar todavía en lo que se refiere a la instalación y despliegue de fibra óptica. Es muy baja la cobertura de fibra óptica en nuestro país y hacen falta muchas inversiones de las empresas de telecomunicaciones, de Megacable, de Televisa, de Telmex, para que se tenga una banda ancha de verdaderamente alta velocidad. No tenemos todavía en México esa disponibilidad, salvo para algunas cuantas empresas en muy pocos lugares. ¿Por qué es tan importante? No es para que la gente tenga una velocidad muy rápida para bajar las series de Netflix o para que tenga la posibilidad de jugar muy fácilmente con los juegos, sino porque procesos médicos, procesos de diseño industrial, procesos de integración entre plantas a nivel mundial tienen que ver con la velocidad de Internet. Y el que puede disponer de una alta velocidad es el que tiene esa capacidad de competir mundialmente. ¿Cómo están las plantas hoy en día? Pues puede estar la de diseño en la Universidad Centro en México, o puede estar en Italia, o la producción puede estar en Vietnam, o en Malasia, o en México. La proveeduría puede estar en otros países
Y esa integración que la estamos viendo tan intensa, por ejemplo, entre las automotrices en México y Estados Unidos, es una integración que sucede como una telaraña a nivel mundial. Y es posible únicamente porque existe esa telecomunicación a gran velocidad de 7 por 24 por 365. Y eso no lo tenemos todavía en México. Allí estamos muy faltos de desarrollo, muy faltos de inversión, y allí tiene un reto muy grande el Instituto Federal de Telecomunicaciones. ¿Qué le falta hacer al instituto? Pues le falta aumentar la asimetría, no únicamente en interconexión, sino en muchos otros aspectos. Está tratando demasiado igual a las empresas no preponderantes como lo hace con la empresa preponderante. Eso no sucede en otros países. Aquí, por ejemplo, si los precios de AT&T y los nuestros bajan, o de las otras empresas de telefonía fija, inmediatamente el preponderante los baja y los pone abajo. En España les puedo decir que si Vodafone o alguna de las otras empresas que compiten con Telefónica baja los precios, y yo trabajé 10 años en Telefónica casi, el gobierno no se lo permite. Le dice, no, tú no puedes estar depredando con tus precios. Aquí el IFETEL tiene la facultad de impedir al preponderante de bajar sus precios, pero no lo está ejerciendo. Ese es un elemento de la asimetría muy importante. Hay que hacer también efectiva la oferta de referencia del agente económico preponderante. ¿Qué es la oferta de referencia? Es la disposición que hace para los demás participantes en el mercado de su infraestructura. Y la desagregación del bucle, que es el último balazo, que tiene que ver con el acceso del último metro, último kilómetro, último tramo hacia la casa o hacia la empresa desde la infraestructura del preponderante. ¿Por qué esto es importante? Porque la infraestructura del preponderante tiene que estar disponible en precio, en tiempo y en calidad para los demás actores en el mercado, y eso no sucede todavía. Eso ha funcionado con mucha lentitud. Cuando eso sucede, entonces tiene un acicate tremendo el preponderante para aumentar su infraestructura. Aquí el preponderante dice que pasaría lo contrario. No es cierto. España tiene la red de óptica más grande de Europa en longitud y en intensidad, o sea, medida por habitante o medida por kilómetros de fibra óptica. ¿Por qué? Porque la autoridad de telecomunicaciones ha sido muy enérgica, obligando a Telefónica de España a cumplir con esos 3 elementos. Si se atrasa, si da mala calidad o da un precio que no les permite competir en condiciones iguales con el preponderante, automáticamente le cae la guadaña y les cortan la cabeza. Entonces, es muy importante, se ha hecho mucho en telecomunicaciones, pero el potencial es todavía mayor y es importantísimo que hacia adelante el Instituto se ponga las pilas y lleve a cabo los cambios que acabo de mencionar. El sistema financiero ya lo mencioné, me lo voy a brincar. La laboral ya ha tenido impactos pues bastante vistosos e interesantes. Aquí podemos ver cómo ha caído la tasa del desempleo, cómo ha caído la tasa de informalidad. Es interesante, por ejemplo, en la gráfica del medio, ver los lugares donde la tasa de informalidad ha caído más, porque han llevado a cabo cierta desreglamentación en los municipios de esas localidades. Allí ven ustedes que es la evidencia clara de que esa informalidad tiene mucho que ver con la cantidad de reglas que además son propiciatorias de corrupción. Y en la última, pues ven ustedes el crecimiento del empleo formal, pues que ha sido tan importante. Ese crecimiento, por eso lo califico de formal, porque incluye el empleo propiamente y la formalización de personas que estaban en el área informal, que por distintas razones de control del SAT y disposiciones de
de control del Seguro Social se han ido afiliando a la Seguridad Social y en el momento que lo hacen los calificamos como empleo formal. Pero los dos han evolucionado porque el desempleo es una medición que hace el INEGI totalmente objetiva, que no tiene nada que ver con que si es informal o no eres informal. Es una pregunta muy sencilla, oye, ¿tienes tantos días desempleado? ¿Sí o no? Si dice que sí, pues entonces está desempleado. Si dice que no, es que está empleado. Es así de binaria la clasificación y esa tasa de desempleo ha venido cayendo. La educativa, pues no estamos viendo los resultados excepto en las campañas políticas, pero es una reforma esencial. Estamos viendo cómo los puntajes en matemáticas prácticamente no se han movido, ni tampoco en ciencias, y además lo vivimos todos los días en la forma como salen los muchachos de la primaria, la secundaria y la preparatoria. La reforma, ¿qué incluye? ¿Qué elementos centrales tiene? Pues tiene la profesionalización de los docentes, están obligados a profesionalizarse a través de evaluaciones periódicas, también mejorar la infraestructura. Otro ingrediente es que el sindicato perdió el control de la nómina, eso no solo permitía una distracción de recursos, sino también que le daba mucho sueldo, mucho poder político, incluyendo las promociones. Se aplican dentro de ese rubro también el que ya no depende de ellos, la forma como se van a llevar a cabo los ascensos, ya no son a través de antigüedad, de legado patrimonial, antes era tu hijo o tu nieto el que tenía la plaza, tienen ahora que calificar. El currículo se está modernizando, se está compactando, teníamos demasiadas materias, estamos en un proceso de compactación del currículo para concentrarnos en lo esencial, en matemáticas, en inglés, en castellano, y no tener tanta paja de materias que distraen, que absorben recursos y que no permiten que el alumno verdaderamente se concentre en lo básico que son sus herramientas para estudiar otras materias más adelante. Y también se está abriendo la participación de padres de familia, que es tan importante y que ha sido tan lejana. ¿Quieres que tire también esa botella? Nada más media hora. No se preocupen, me dio 10 minutos. La judicial le falta mucho, pero es otra reforma también de muchísimo fondo. ¿Por qué? Pues por el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es fundamental no solo para nuestra integridad como ciudadanos, sino también para el funcionamiento de los mercados. Si no se tiene una tranquilidad en cuanto al cumplimiento de los contratos en tiempo, en seguridad, es muy difícil que el sector privado emprenda riesgos. Y ya se hizo una reforma, aquí están ingredientes que tomé de un artículo del Economist de 2016, que habla de cómo al exigir presunción de inocencia se respetan derechos humanos, etcétera, toda la forma oral en que se están llevando a cabo estos juicios penales y también cómo el caso de resolución de los casos pasa de 180 días a mes y medio y la reducción de 70% en el hacinamiento de las cárceles. Pero le falta algo todavía que tiene que ver con las procuradurías, los ministerios públicos, los locales, a nivel de municipio, a nivel estatal, a nivel federal, tenemos ministerios públicos que no solo no están digitalizados, que ni siquiera han modernizado sus procesos. Tenemos procesos que aparte de que son de papel, son procesos lentos, son procesos engorrosos y hacen que sean incapaces, aun por mucho que quisieran los empleados de hacer las cosas de otra manera, de hacerlo de manera rápida y eficiente y de cumplir con esa necesidad básica que tiene el ciudadano de que se le atienda con justicia y de que se le atienda pronto. Entonces ahí tenemos una tarea muy importante por realizar, más allá de esta reforma que tiene tanta trascendencia
y que está en proceso de instrumentación. Algunos estados todavía no lo han hecho, algunos lo han hecho muy bien, como Nuevo León, como la Ciudad de México, pero faltan bastantes todavía para que se monten en este tren. Finalmente, la sobreregulación. Ya hablé cómo las normas inciden en la productividad, cómo se ven localidades que tienen menos reglamentación o más y cómo se desempeña la informalidad. Ya tenemos muchos sistemas, el SARE que echó a andar el presidente Fox, que funcionó bastante a nivel federal. A nivel federal se redujo mucho el tiempo de lanzamiento de una empresa, la regulación base cero que salió durante este gobierno y una muy reciente que acaba de expedir el Congreso, iniciativa del presidente Peña, para que se obligue a los 3 niveles de gobierno a llevar a cabo un desbrozamiento de trámites. Esto es importantísimo para todo el mundo, pero más para las pymes. Para las pymes es un verdadero suplicio las mordidas, los tiempos, los costos de cumplir con este mundo de reglas al que se enfrentan. Pero también tenemos la necesidad de no solo atender esto que menciona COFEMER, de 150,000 regulaciones y 130,000 trámites vigentes que parecen una locura, sino también de ver todo lo que tiene relación con nuestras comisiones. Hoy leí un artículo de Irene Levy, que es una conocedora profunda del sector de telecomunicaciones, y que hacía una observación muy pertinente. Decía, las reglas que está estableciendo el Instituto de Telecomunicaciones, algo lo mencioné antes en este sentido, afectan por igual a los grandes y a los pequeños, o al preponderante y a los demás. O sea, no hay una asimetría. Y reglas que son innecesarias excepto para el preponderante, se le están aplicando a todo el mundo. Les doy un solo ejemplo: separación contable. La separación contable, en nuestro caso, pues tiene interés únicamente para el que está pues tratando de averiguar cuáles son mis costos, pero la verdad, ¿a quién le importa? Excepto a mi CFO y a mi CEO y a mi accionista. Pero los costos del preponderante, en cambio, sí le importan al regulador. ¿Por qué? Porque en función de una buena separación contable, de una buena determinación de costos, puede saber si está depredando el mercado y tratando de fastidiar a sus competidores poniendo los precios abajo de sus costos, por ejemplo. Para eso es muy importante que tenga el instituto una diferenciación clara entre cómo trata a unos y a otros, y no lo está haciendo. Esto es pertinente no solo para el instituto, aunque allí no necesariamente se aplica el concepto de asimetría, pero sí para las demás comisiones, para la bancaria, para la de seguros, para la CONSAR. Les voy a contar mi experiencia para ya pasar de esta lámina. Me tuve que dar de alta en mi Afore. En la Afore estoy inscrito desde hace quién sabe cuántos años, ya ni se los menciono. Tengo como 50 años trabajando y tengo 75 de edad, así que imagínense, cuando nacieron las Afores a la fecha, pues todo el tiempo. Y la primera sesión con una señorita muy amable que me envió la Afore, después de 2 horas y cuarto, no pudo capturar una sola huella digital. Dicen que con la edad las huellas se van borrando. Me eché una segunda sesión con ella. Después de 1 hora y cuarto, me dijo, pues vamos a seguir el trámite excepcional y voy a hablar con mi superior para que nos autorice darlo a usted de alta, aunque no podamos leer sus huellas. Es decir, ¿a quién se le ocurre un proceso que solo con la parte administrativa de contestar el cuestionario que me llevaron con información que ya tenían, además pedir huellas digitales? Que hay fraude seguramente, pero hay otras formas de controlar la identidad de las personas, no únicamente con 10 huellas digitales, ¿no? En fin, ese es un ejemplo, como les digo, pero
Para muestra dicen que basta un botón, y estoy seguro que en materia de seguros, en materia de ACONSAR, en materia de la Comisión Nacional Bancaria, de la Comisión de Competencia, de todas nuestras comisiones, estamos frente a un exceso de reglas, a un exceso de información, a un exceso de trámite que está impidiendo el desarrollo de la productividad de muchas empresas. Aquí hay otro ejemplo, este es mucho más que un botón. La Comisión Federal de Competencia encuentra que 8 reglamentos de tránsito y vialidad en los municipios de Nuevo León obligan a los transportistas de carga un permiso para transitar en cada municipio, que además tienen que renovar cada 30 días. Son casi aduanas entre municipios. Y aquí están los tiempos de traslado comparando distintos estados, distintas zonas geográficas de nuestro país. ¿Cómo mejoró el empleo formal a partir de la instrumentación de la apertura rápida de empresas? Pues ahí lo tienen. Este es otro ejemplo interesante de lo que se puede lograr mediante desreglamentación. Y finalmente los porcentajes de las empresas que ven la regulación como un obstáculo, y la pequeña empresa, a las microempresas la realidad no les importa porque ni siquiera lo van a intentar. Entonces, ahí el porcentaje es muy bajo. Pero las pequeñas hacia las grandes, es lógico lo que se observa, porque las grandes tienen departamentos de contabilidad y jurídicos que tienen que atender muchos otros asuntos, y la parte de las reglas les es costosa, pero no tanto como para las pequeñas. ¿Cómo han evolucionado las empresas informales? ¿Cómo ha evolucionado la productividad por trabajador ocupado? Aquí lo pueden ver en el sector formal y en el informal, es claro el contraste. Y para concluir, pues tenemos muchas fortalezas derivadas de la instrumentación de las políticas estructurales. Hemos logrado más inversión extranjera, disminución en los precios de muchos servicios, pero tenemos todas estas tareas por delante. Pues con eso, muchas gracias. No sé si quieran alguna pregunta y tengan tiempo. Si no quieren o no tienen tiempo, como ustedes dispongan. Normalmente soy tan claro que nunca hay preguntas. Gracias. Hola, buenas tardes. Jaime Suárez, de STP. Quisiera preguntarle, estamos hablando de todas las desregulaciones. Vamos a hablar hacia el futuro. ¿Qué tan fácil es regresar a las regulaciones en las condiciones que se pueden presentar después de las elecciones? Yo acabo de escuchar que a uno de los candidatos, que es el que te preocupa, también le preocupan mucho las reglas a las pequeñas empresas. Y no estoy haciendo propaganda política, créanme. Pero todo puede suceder, se pueden complicar más, sobre todo para las grandes. Pueden venir limitaciones arancelarias, pueden venir limitaciones de inversión extranjera en distintas áreas de la economía, dependiendo del candidato. Claro que puede suceder. Hasta este momento todos han dicho que eso no va a pasar. ¿Alguien más tiene una pregunta? Bueno, pues muchísimas gracias, Francisco. Muchas gracias.